No se puede aprender de quien se desconfía. Idriesa. A la rumana, de nombre Carmen, la caminante la había conocido en Logroño, al mediodía de aquella jornada en la que ella se había quedado varada en esta ciudad. Hablaron de los maquis y de Julio Llamazares y su luna de lobos, obra en la que la rumana era una autoridad puesto que había realizado una tesis sobre ella, o algo así le contó a la caminante, porque al principio la caminante no le prestó mucha atención. Fue a la tarde cuando congeniaron, cuando hablaban de lo divino y de lo humano, y la caminante recibió una llamada de Miora y por eso la rumana se enteró de todo lo que había sucedido con Navarra y quiso saber su nombre, algo que la caminante no encajó y se negó a compartirle, a pesar de que la rumana le hizo una confidencia terrible. Se había enamorado de un hombre y porque ese hombre no la quiso había intentado quitarse la vida. Eso sensibilizó mucho a la caminante, que esa noche le prestó su cuarzo creyendo que el cuarzo tenía poderes e iba a ayudarla. Y las dos hicieron planes para el día siguiente. Querían quedarse en ese albergue, al menos la caminante iba a hacerlo porque tenía un justificante médico, y pensaban visitar la Plaza de Santiago, donde se encuentra el juego de la oca con unos dados, y salir andando en la madrugada para recorrer el camino bajo la luz de las estrellas, aunque no sé si alguna de ellas siquiera tenía un frontal. Pero a la mañana el hospitalero se negó a que la rumana se quedase dentro del albergue, y cuando la caminante la despedía en la calle, un globo amarillo con un payaso pintado que decía «Felicidades» cayó en ese momento del cielo, lo que preocupó a la caminante porque en ese tiempo el amarillo para ella constituía una señal de peligro. Mientras la rumana le presentaba a su compañero, un chico con el que había venido coincidiendo y que le gustaba, lo llamaremos Héctor, por ejemplo, y lo que hizo la rumana fue pedirle su teléfono a la caminante. Porque supuestamente ella iba a acercarse a un centro de salud para conseguir un justificante como el de la caminante que la acreditara para quedarse en el albergue, pero cuando la rumana marcó el número de la caminante, lo hizo con llamada oculta, y eso escamó a la caminante. La rumana había seguido andando con Héctor, aunque luego éste debió adelantarla porque a la rumana le dolía la rodilla y se perdieron de vista, pero ella pronto conoció a otro hombre con quien sí llegó a caminar en la oscuridad y con el que hubo caricias antes de entrar en Nájera cuando se recostaron sobre la hierba. Eso le contó la rumana a la caminante cuando ambas volvieron a encontrarse aquella mañana en Grañón, cuando el artesano puso ese sobre entre las manos de la caminante y ellas siguieron alegremente el itinerario, al principio encantadas de la vida. Pero por lo que sea, pronto la caminante, porque recordó la llamada con el número oculto y percibía cómo la otra le daba órdenes para que posara en las fotografías, comenzó a experimentar aquella molesta sensación en el oído. El tinnitus dejaba de ser esa armonía que escuchaba y se convertía en la desagradable consistencia de un gas que la hacía sentir deprimida y decadente, tal vez porque la rumana era muy inteligente y sabía pronunciar Nadja con corrección y hablar acerca de Walter Benjamin y su filosofía, y eso perturbaba a una peregrina que ya entonces no pensaba. Así que cuando llegaron a Viloria de Rioja y la rumana le tendió su diario creyendo que la caminante no podía entenderlo porque estaba escrito en inglés, y la caminante comenzó a leerlo porque leyendo algo entendía, la rumana se lo arrebató muy contrariada. Y cuando la caminante le dijo que ahí se despedían, la rumana se empeñó en darle un abrazo que hizo considerar a la caminante que lo más sabio que había hecho ese día era no seguir adelante en su compañía. Y es que el abrazo fue algo más que un abrazo. Y en ningún momento de las semanas siguientes la caminante se acordó más de la rumana, hasta que en Santiago la detuvo Héctor para preguntarle por ella, y en ese instante la rumana, como loca de contento, corrió hacia la caminante con los brazos abiertos que la enfrentó muy seria. Porque sinceramente estaba con Navarra y la rumana era guapísima y la caminante sintió celos. Por eso no quiso dar pie siquiera a presentación alguna, y la rumana, muy compungida, sin comprender lo que sucedía, le preguntaba «¿Pero por qué?».
El castigo de la caminante fue que esa tarde, mientras estaban en la calle, temió encontrársela cada vez que doblaba una esquina y fueron muchos pasos, o peor, hacerlo en la cena posterior, a la que también acudiría Héctor. Pero la suerte ese día estuvo de su lado y no tuvo que darle explicaciones a nadie. Solo ella supo la tortura que supusieron esas horas y lo injusta que se sintió, aunque bueno, yo creo que la rumana tampoco era trigo limpio.